Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Entonces, la habitación en Jerusalén tenemos que comprenderla porque tiene réditos y tiene bendiciones de las cuales nosotros podemos ser partícipes si somos habitantes. Por favor, tome nota de la dimensión llamada Jerusalén. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que Jerusalén es una palabra que en el original significa Yahweh está ahí o Jehová está ahí. Cuando nosotros examinamos esto, amados hermanos, podemos ver que existen bendiciones de habitar la dimensión. Tome nota, cuando estoy hablando de Jerusalén, tenemos que entender algunas cosas muy importantes. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, vemos que existen diferentes, esto usted deberá de saber que la Biblia es multidimensional. Es decir, que con un solo versículo, con un solo mensaje, Dios nos puede hablar pluralmente, nos puede hablar multidimensionalmente. Entonces, la Biblia tiene una virtud bien preciosa, y es que, basado en la interpretación que nosotros le damos a la palabra de Dios, podemos estar accesando conocimientos multidimensionales. Déjeme explicarle ahorita a usted un poco acerca de esto. Específicamente en el plano que estamos platicando ahorita acerca de Jerusalén, por ejemplo, vemos que existe una Jerusalén terrenal. Esto es para que podamos entender acerca de los diferentes planos dimensionales. Bíblicamente, en el caso de Jerusalén, que es el tópico habitando la dimensión de Jerusalén, vemos que bíblicamente Jerusalén tiene una ubicación física, terrena. Esa es una dimensión. Y esta ubicación de Jerusalén terrenal, pues nosotros podemos ver a través de la geografía que está ubicada en Medio Oriente. Físicamente, diga conmigo por favor, físicamente. Sin embargo, también la Biblia nos enseña a nosotros acerca de algo que se conoce como la Jerusalén celestial. Jerusalén terrenal, una dimensión. La Jerusalén celestial, que es la que viene descendiendo del cielo, dice la Biblia que viene ataviada como una esposa, aleluya, para su marido. Esto lo encuentra usted en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Entonces vemos ahí a dos dimensiones de Jerusalén. Pero también vemos que existe bíblicamente lo que representa la iglesia de Jesucristo. Y es lo que nosotros conocemos como la Jerusalén espiritual. Entonces, en este plano vemos, por ejemplo, que Jerusalén ya tiene tres dimensiones: la terrena, la espiritual que desciende de los cielos, que es una ubicación de una condición de esposa, que es la que estamos procurando nosotros de alguna manera a través de nuestra forma de vida, a través de los cambios que vamos teniendo en el Señor, poder ser parte y poder llegar a habitar en la Jerusalén celestial. Entonces vemos que Jerusalén en este aspecto tiene tres planos dimensionales: el terreno, el celestial y el espiritual. Eso es para que podamos comprenderlo desde esa perspectiva. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Cuando nosotros vamos a la Biblia, amado hermano, vemos que las figuras, las palabras, los nombres, dependiendo de qué es lo que estemos nosotros estudiando, tienen sombra y figura. Una de las maneras a través de las cuales se puede estudiar la palabra de Dios es a través de sombras y figuras. En este caso, Jerusalén como una figura, es decir, lo que representa, vemos que bíblicamente Jerusalén es figura. Tome nota,
es un ejemplo de espiritualidad. Cuando la Biblia nos habla acerca de Jerusalén en la dimensión del espíritu, nos habla de una dimensión de crecimiento y nos habla de una dimensión de vida en el espíritu. De ahí es que todos somos llamados a ser parte de la esposa del Cordero, convirtiéndonos en la novia de Él. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que Jerusalén es una figura de espiritualidad, de consagración, usted lo tiene en pantalla, y de permanencia. Diga conmigo, por favor, permanencia en la presencia de Dios. Esto evidentemente a nosotros nos dice que una de nuestras metas o una de nuestras labores, por así llamarlo, ¿verdad? O alguno de nuestros compromisos individuales como cristianos, hijos de Dios, es lograr alcanzar, llegar a habitar en la dimensión espiritual llamada Jerusalén. No estoy hablando de la Jerusalén física para que usted vaya a comprar, venda todas sus cosas y se vaya a vivir a Israel, ¿verdad, amado hermano? No. Sino que estamos hablando de una dimensión de espíritu. Cuando yo le digo a usted habitando en Jerusalén, no estamos hablando de que vamos a migrar para Israel y nos vamos a ir a vivir allá. No. Cuando estamos hablando de habitar en la dimensión llamada Jerusalén, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es la importancia que hay en cada uno de nosotros, amado hermano, de habitar en una dimensión del espíritu. ¿Me entiende? Debemos de recordar, hemos estudiado a lo largo de muchos años acerca de las 3 dimensiones de la habitación. Por ejemplo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces vemos que la dimensión de Jerusalén nos habla de una dimensión del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es una habitación en el espíritu. Y ese es un compromiso que cada uno de nosotros debe de adquirir personalmente delante de Dios, ya que su crecimiento espiritual, por favor, esto no es despectivo, sino que es seco y verdadero. Realmente el hecho de que tú puedas llegar a alcanzar la vida eterna en el Señor depende mucho también, amado hermano, aunque hemos hablado que el precio pagado por sangre de cordero era un precio que solamente Cristo Jesús podía llevar a cabo. Hemos aprendido también a la luz de la palabra que existen diferentes precios que hay que pagar para poder habitar las dimensiones que anhelamos en el espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de Jerusalén y de la habitación en Jerusalén, lo que te estoy diciendo es, hay una importancia muy grande en realzar, en establecer y consolidar y solidificar. Son varias palabras, ¿verdad? Tu relación espiritual con Dios. Mucho de lo que hay en tu entorno, es más, dice la Biblia que todo lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos. Es decir, lo tangible material fue hecho de lo espiritual eterno. Lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Ok, cuando nosotros vemos el Salmo capítulo 122, mire lo que dice acá. Nuestros pies resultaron estar plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entonces quiero hablar acerca de la dimensión espiritual y las bendiciones. Bendición de habitar en la dimensión del espíritu. Para ir tomándole un poco el sentido, vemos que nuestros pies, cuando alguien crece espiritualmente, cuando alguien está conectado, esta es la importancia de la oración. Esta es la importancia, amado hermano, del ayuno. Esa es la importancia de la lectura de la palabra, porque cada vez que nosotros de alguna manera somos alimentados en el espíritu, vamos a crecer. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, bíblicamente que hay resultados positivos o bendiciones como consecuencia de que tú y yo seamos hombres del espíritu, es decir, que seamos hombres de oración, que seamos hombres de ayuno, que seamos hombres y mujeres. Cuando hablo de hombres estoy hablando de género, hermano, no es que seamos peyorativos, ¿verdad? Pero dice la Biblia
que para poder caminar firmemente, por si alguien preguntaba a Dios, Señor, ¿y cómo hago yo para permanecer y caminar correctamente delante de ti? Vemos que la respuesta es que parte de la bendición de la habitación de la dimensión del Espíritu, por eso nosotros tenemos que procurar alcanzar la dimensión espiritual como seres trinos. Es decir, entendemos que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Eso dice la Biblia, eso creemos nosotros, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero entendemos que de la misma manera, como sea el nivel de crecimiento, ya sea espiritual o cuerpo, será la manifestación del individuo como tal. Es decir, si somos hombres que nos movemos en la carne, nuestras manifestaciones van a ser carnales, muy seguramente. Si las manifestaciones en mi yo personal son almáticas, definitivamente no va a haber una manifestación de hombre espiritual, sino que va a haber una manifestación de alma. Ese es parte del proceso del crecimiento, de llegar a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como hombres y mujeres trascendemos de atrio al lugar santo para alcanzar la dimensión del lugar santísimo. En la dimensión del lugar santísimo existe la dimensión de la espiritualidad llamada Jerusalén, que viene como una bendición de parte de Dios, dada a cada uno de nosotros por nuestro nivel de intimidad. O sea, lo que estoy procurando y como pastor es decirte, hermano, mira, el nivel de tu intimidad espiritual con Dios es importante en esta dispensación de tiempo. Tu nivel de conexión con Dios va a marcar muchas de las bendiciones. Mire, una de las cosas que nosotros a lo largo del evangelio vamos procurando buscar, que le digo vamos, pues porque vamos, somos todos, vamos procurando buscar la bendición de Dios en todo momento. Buscar lo que es bueno de parte de Dios, todo aquello que agrade el corazón de Dios. Pero para poder entrar en esa dispensación necesitamos tener una comunión con nuestro amado Señor. Entonces empezamos a ver también, por ejemplo, que ser hombres espirituales o ser hombres que habiten la dimensión de Jerusalén, es decir, cuando le estoy hablando de la dimensión de Jerusalén, estoy hablando de la dimensión de la espiritualidad o el nivel de la conectividad en el espíritu. ¿Cuántos anhelamos ver sobrenaturalidades en nuestra vida? Eso no lo vas a alcanzar en la dimensión de la carne, porque en la dimensión de la carne están manifestados los placeres de la carne. Esa dimensión no se alcanza en el alma, porque en el alma muchas veces hay sentimientos que no necesariamente están amarrados a la voluntad de Dios. Pero alcanzar la dimensión de un hombre o una mujer espiritual trae réditos. De ahí es que la importancia de que la iglesia de Jesucristo sea una moradora de Sión, porque Sión está en el monte de Dios. Entonces lo que el Cristo de la gloria nos está invitando, lo que el Padre de la gloria nos está invitando a ti y a mí, es que alcancemos la dimensión del Espíritu, y sabios e inteligentes tú y yo, entender que en esa dimensión del Espíritu, mire, entrar en la dimensión del Espíritu tiene réditos, tiene bendiciones de parte de Dios. El no habitar en la dimensión de la espiritualidad también tiene repercusiones, Kevin. O sea, está la parte positiva de la habitación y está la parte negativa de la no habitación en la dimensión de Jerusalén. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, por favor. Ok, gloria a Dios. Vemos que una de las primeras bendiciones es el caminar firme, el ser estable. Cuando nosotros somos inestables en nuestra conducta de vida, en nuestra forma de caminar a diario, cuando una persona no es firme en sus convicciones. Es más, mire, tanto es así que dice la Biblia, mire, desde algo bien sencillo, Judy, sea tu sí, sí y tu no, no. Tan sencillo como aprender a decir sí y no. Usted deberá de saber que hay personas que no pueden decir no. Hay personas que a todo lo que les piden dicen sí por pleitesía, pero la Biblia nos enseña que para ser un hombre de Dios hay que ser un hombre, diga conmigo por favor, decidido. Eso es lo que nos enseña a nosotros, sea tu sí, sí
Y tú no, sé un hombre de convicción y un hombre de palabra. ¿Por qué? Porque las cosas en Dios, dígale a su hermano que está ahí a la par, las cosas con Dios son serias. Bendición que podemos apreciar en el Salmo 122:2 se llama estabilidad de caminar. Para quien estaba pensando cambiarse de iglesia, no sé quién sea, pero te lo digo de parte de Dios. Dice Dios que no te tienes que ir, y dice Dios que no te tienes que cambiar. Dice Dios que aquí te trajo y aquí te vas a quedar, porque esa es la voluntad del Padre. Denle una ofrenda de palmas. Eso, mire, perdóneme, denme un segundito. Ahorita le aplaudimos con toda la polenta al Señor. Eso no lo entiende quien no habita en Jerusalén. El que no habita Jerusalén anda de iglesia en iglesia y de ministerio en ministerio. Y te voy a decir que así permanecerá por mucho tiempo, hasta que accese la dimensión de Jerusalén. Porque dice la Biblia que una de las características de los habitantes de Jerusalén es esta, mire, que sus pies están bien plantados. Eso nos habla de un caminar firme en Dios. Eso nos habla de una estabilidad emocional. Eso nos habla de una estabilidad espiritual. Eso nos habla de estabilidad plena. Pero para tener esa dimensión de estabilidad, tienes que ser un hombre espiritual. Eso me dice a mí como pastor que el carnal y el almático es el que se mueve y que tiene un caminar fluctuante. Pero el que habita en Jerusalén tiene sus pies plantados sobre la roca. Perdóneme, no le estoy hablando de una iglesia, le estoy hablando de la iglesia de Cristo. Entonces yo sé que más de alguien hay, porque el Espíritu hoy dijo: tú que te quieres ir de la iglesia, el Señor le va a dar color. Pastor no lo sabe, pero Dios sí. Y si esa era tu premisa, Dios te dice: aquí te quiero. ¿Te estabas pensando mover de iglesia? Te estás riendo, ¿verdad? Porque el Señor te está... Tu sugerencia, en vez de cambiarse de iglesia, busque Jerusalén. Porque si usted no busca Jerusalén, va a estar habitando en la dimensión de la carne y del alma eternamente. Y eso lo va a llevar a moverse y a estar fluctuante. Porque dice la Biblia: nuestros pies resultaron estar, ¿cómo resultaron estar? Plantado dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entonces aquel hombre y aquella mujer que anda buscando, ¿a dónde se va? Por las desavenencias. Tuve problemas con la hermana que está en la esquina. Sí. ¿Estás enojada? Sí. Almática. Es que tuve un problema porque la hermana aquella, mire, me hizo ojos desde lejos y me siento mal. Carnal. Si eres un hombre o una mujer habitante de la dimensión del Espíritu, vas a aprender a entender las cosas en el Espíritu. Que si tú tienes el sentir del moverte, mejor preocúpate que tus pies estén plantados en Jerusalén. Jerusalén es la dimensión del Espíritu. Pero si no estás en Jerusalén aquí, difícilmente vas a estar en Jerusalén en la iglesia de enfrente. ¿Por qué? Porque eso no depende de una iglesia. Eso depende de una condición en el Espíritu y de una relación con Dios. Por eso es que usted oye a los hermanos: y ya te enteraste de aquel clavo, vos orá y con tus ojos puestos en Dios. ¿Por qué? Porque son hombres que son habitantes de Jerusalén. El hombre que habita en Jerusalén no le anda buscando 5 pies al gato. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, diga conmigo: el que habita Jerusalén está plantado en la casa de Jehová. Y mire, no le estoy hablando de cambiarse de casa, le estoy incluso cambiándose hasta de convicción. ¿Cuántos habitantes de Jerusalén hay en esta casa? Dale una ofrenda de palmas, por favor. Mire lo que dice Romanos: porque si fuimos plantados juntamente con ¿quién es Él? Cristo Jesús, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos. Aleluya. Como consecuencia de estar plantado en la dimensión del Espíritu. Entonces empezamos a ver que habitar en Jerusalén tiene bendiciones y tiene réditos. Salmo 122:3.
Por favor. Mire otro de los réditos de habitar en la dimensión del Espíritu. Jerusalén, ahí está otra vez, espiritual. ¿El qué es espiritual? Que se ha edificado como una ciudad que no tiene contienda, que no tiene disensión, que no tiene, mire, peleas. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está, ¿qué? Bien unida. Quiere decir, mire pues, es que es aquí donde vamos entendiendo, Pedrito. Característica del espiritual. ¿Qué característica encuentra usted en el hombre y la mujer espiritual en el Salmo 122:3? Unidad. Quiere decir que el hombre que habita en la dimensión del espíritu no pelea. Si tú estás peleando y con tu esposa, si estás peleando con tu esposo, si estás peleando con tus hijos, si estás peleando con tu jefe, si estás peleando con el pastor, eso quiere decir que lo que se está manifestando en ti o es el alma o es la carne, mas no el espíritu. Y el hombre que habita en la dimensión del espíritu mantiene la unidad, no la contienda, no la pelea. Entonces, una de las características o de las bendiciones es que la disensión desaparece del entorno. Aquellos que estaban en algún día peleando contra mí, el día de hoy ya no están. Es una metáfora, ¿va? Es una metáfora. Hoy no están, ¿por qué? Porque decidí que después de todo ese merengue, mejor me voy a meter con Dios, hermano pastor. Y entonces, ahora qué días ayuno, mi lectura bíblica, mi enseñanza doctrinal, si me quiero meter con Dios, oración de intercesión. Los hermanos están en intercesión a las 5 de la mañana. Es decir, el hombre espiritual, diga conmigo, el hombre espiritual se mueve en unidad, no en disensión ni en división. Eso quiere decir que el que anda de peleonerito con alguien no está manifestando la dimensión del espíritu en su vida. Y Dios es un Dios espiritual. Entonces, el hermano que disiente, el hermano que está en contienda, el hermano que está en pelea, la hermana, la esposa, el marido, el hijo, lotería, que está en división, que está en contienda, tiene que saber que necesita morar en la dimensión. Mire, le puedo hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí hoy está peleando con alguien? ¿O se vino peleando con alguien? ¿O tiene alguna disensión con alguien? Levánteme su mano. ¿O solo yo de pastor? Santo de la gloria. Pastor peleonero, ¿ah? No. Alguien tiene problemas con alguien el día de hoy, que lo está moviendo a la dimensión de la carnalidad, que lo está moviendo a la dimensión del almatismo. Porque el Señor nos está llamando a habitar. Ahora, aquí es donde tenemos que ver muchas cosas. Juan 14:6. Mire lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que la unidad que integra el camino, verdad y vida tiene nombre. Unidad, diga conmigo, unidad. Quiere decir que Jesús representa la unidad. Y en la dimensión de la unidad como hijos de Dios, mire, por eso es que cuando hay peleas entre hermanos, cuando hay peleas entre ministerios, cuando hay peleas entre iglesias, cuando hay peleas en familia, cuando hay peleas entre amigos, cualquier tipo de contienda o pelea, de alguna manera le quita el sentido al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio en Cristo Jesús es unidad. Si se da cuenta, el Cristo de la gloria dijo: yo soy, unificó. Yo soy las tres. Jesús hablando. Yo soy las tres. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy Jesús, uno soy. Y bueno, es más, dice la Biblia, Padre, que ellos, no sé si me puedes buscar esa escritura, Walterito, disculpa. Juan 17:21.
para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí estás. Esa es la escritura. Juan, ¿qué me dijiste? Perdón. Juan 17:21, unidad. Entonces, cuando hay división, cuando hay pelea, cuando hay contienda en nuestro entorno, abandonamos la dimensión de lo espiritual. ¿Por qué? Porque dentro de los réditos de la espiritualidad, es decir, ¿cuántos anhelamos unidad en nuestros hogares, en nuestros trabajos o donde nos desarrollamos? Pero estamos teniendo contienda. ¿Por qué? Porque seguramente no estamos activando espiritualmente como hombres de unidad. Mire pues, Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12. Las bendiciones del hombre espiritual o del habitante de Jerusalén. Santo de las misericordias. Y mire los réditos o las bendiciones que vienen como resultado de ser habitantes de lo espiritual. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y note, por favor. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, una de las bendiciones de habitar en la dimensión de Jerusalén es que de alguna manera los problemas no permanecen, son solucionables. En Cristo Jesús, diga conmigo, en Cristo Jesús todo tiene solución. Hasta la muerte, amado hermano, yo he visto muertos resucitar en Cristo. Entonces, cuando yo estoy habitando en la dimensión de Jerusalén, en la dimensión de lo espiritual, probablemente hayan problemas. Porque los problemas no van a desaparecer de esta vida, pues. Quisiéramos, pero no va a pasar. Entonces, como hombres y mujeres cristianos, debemos de aprender a habitar en la dimensión del espíritu. Si somos hombres espirituales y mujeres espirituales que habitan en la dimensión de lo espiritual, una de las bendiciones como resultado de la habitación de lo espiritual es que los problemas, diga conmigo, los problemas tienen tiempo de caducidad. Quiere decir que cuando estamos en Cristo Jesús hay solución, porque habitamos en la dimensión del espíritu relacionalmente con nuestro amado Dios. Entonces, aquellos hombres y mujeres en Cristo que muy probablemente hoy estemos enfrentando vicisitudes y tengamos problemas, accesemos a la dimensión del espíritu a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de la intimidad con Dios. Si tú accesas a la dimensión del espíritu y estrechas tu relación con Dios, una de las bendiciones descritas acá en Génesis es que tus problemas tienen tiempo de caducidad. Es decir, ningún problema permanece eternamente delante de la presencia de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Si yo soy carnal, voy a atizar el fuego del problema. Si yo soy almático, muy probablemente pueda atizar el fuego del problema. Pero si soy un hombre espiritual, ¿qué características tiene un hombre espiritual? Es un hombre que ora, es un hombre que busca de Dios. Mi rostro encuentra. Es un hombre que se levanta a buscar a Dios. Es decir, si mi relación con Dios está siendo una relación, amado hermano, buena, tus problemas van a desaparecer en corto. Porque una de las bendiciones de la habitación en Jerusalén es que los problemas no tienen largo plazo para quedarse a habitar contigo. ¿Por qué? Porque en la dimensión de lo espiritual, el que está el que está sobre control de todo esto es Dios. Entonces, ¿por qué me conviene ser un hombre de oración? ¿Por qué me conviene ser un hombre que le gusta leer la palabra? ¿Por qué me conviene ser un hombre
que le guste buscar de constante el rostro de Dios. Por amor a Él, definitivamente. Cuando tú estás delante de Dios y buscas a Dios de una manera diferente, las cosas solitas van tomando un orden en Él. Es porque yo tengo que ser un morador de la habitación delante de Dios en el nivel de la espiritualidad. Primeramente porque mantengo una óptima relación con mi Señor, y como resultado de una vida en el Espíritu, veo que los problemas poco a poco Dios empieza a poner orden en ellos. ¿Cuál es la bendición de habitar en la dimensión de Jerusalén? Los problemas tienen tiempo de caducidad, amado hermano. Los problemas no son eternos, y si los ponemos delante de la mano de Dios, dice la Biblia que su Espíritu Santo te va a dar consejo, y su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te guiará a la dimensión de la verdad. ¿Para qué? Para que puedas solucionar cualquier condición en la cual tú te encuentres el día de hoy. De ahí es que tú y yo necesitamos urgentemente ser moradores de Jerusalén, amado hermano. Mire qué más dice aquí la Biblia, de una manera extraordinaria. Mire, Adán y Eva no estaban unidos. Ellos no tenían unidad. Ellos estaban en el huerto, pero no estaban en unidad. Tenemos que aprender a separar el concepto de la unidad y de la unión, y no es lo mismo. Por eso es que cuando vino la tentación de la serpiente, amados hermanos, ellos sucumbieron en desobediencia delante de Dios, porque ellos no tenían una comunión con Dios como debían de haberla tenido. Mire, no permaneció su casa, no permaneció su identidad espiritual delante del Padre, no permanecieron en el contacto, es lo que le digo, el contacto con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos sistemáticamente todos los días? Encontramos un tiempo durante el día para buscar el rostro de Dios. Levánteme su mano. Bájeme su mano. Si usted no la pudo levantar, está en problemas. Está viviendo la vida por vivir, y usted necesita un encuentro con Dios. Ay, pastor, pero si aquí estoy en la iglesia. Sí, pero no estás ejercitando tu vida espiritual. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. El tiempo es corto, y los que tienen su oído aguzado escuchan lo que el Espíritu les dice. Génesis capítulo 19, versículo 26. Con esto quiero ir aterrizando por cuestión de horario. Génesis 19, 26. Mira pues, Pedrito. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿Qué dice acá? Y se volvió, es como hubiera dicho aquel personaje, estatua de sal. ¿Qué bendición ve usted acá? Como resultado de una habitación en la dimensión del Espíritu. Y estoy hablando de Lot, no de la mujer, porque evidentemente la mujer nunca estuvo conectada en el Espíritu. ¿Le advirtió lo que iba a pasar? Dice acá el hermano, ahí atrás. Obediencia. Mire. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de ¿quién? O sea que como que le gustaba caminar haciendo lo que el marido no sabía. Bendición de habitar en la dimensión del Espíritu. El pecado no permanece. Cuando Lot se dio cuenta de la dimensión, decidió avanzar, porque Lot estaba conectado en el Espíritu, su mujer no. Entonces, cuando yo estoy metido en el Espíritu, el pecado no tiene nada que ver en mí. Por eso es que cuando nosotros nos conectamos en oración, cuando nosotros nos conectamos en ayuno con Dios, y encontramos ese nivel de conectividad con el Señor en el Espíritu, empezamos a ver nuestras propias faltas y nuestros propios defectos, y es donde decimos: Señor, de veras que yo tengo tanto que cambiar. Entonces vemos que en el hombre espiritual el pecado es más difícil de permanecer. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios,
Y recuérdese que dice la Biblia: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, si yo soy un hombre de oración, si yo soy un hombre de ayuno, si yo soy un hombre, cuando estoy hablando de hombres, ya le dije, estoy hablando de género, varón y varona, de lectura de palabra, de buscar las cosas de Dios. Amados hermanos, los pecados poco a poco empiezan a desaparecer del entorno, las tentaciones, todas esas cosas que a veces nos alejan del camino con el Señor. En la medida que yo me conecto con Dios y dejo de alimentar lo que corresponde a la carne, cuando dejo de alimentar lo que corresponde al alma y empiezo a alimentar lo que corresponde al espíritu, ¿qué resultado viene sobre mi vida? Un hombre y una mujer espiritual. Siendo almáticos, difícilmente podemos alcanzar la dádiva de la bendición de Dios en la vida eterna, porque nuestra alma va a gobernar nuestra vida. De ahí es que tenemos que entender, y esto lo hemos hablado muchas veces, dependiendo quién gobierne nuestro yo integral, así es la manifestación del tal. Por ejemplo, tú puedes ser un hombre carnal, o puedes ser un hombre almático, o puedes ser un hombre espiritual. Perdóneme la expresión chapina, ¿a qué le das más rienda en tu vida? ¿Al yo espiritual? ¿Al yo almático? ¿Al yo carnal? Si le estás dando más placer al hombre carnal, estás buscando placeres de la carne, sí, aún siendo cristiano. Y si eres un hombre conflictivo de carácter, peleonero, peleonera, le estás dando de comer a tu alma. Pero Dios quiere que tú y yo seamos moradores de Jerusalén. Lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es: te llamo a la intimidad conmigo. Y quiero pedir que te pongas en pie, por favor, porque siento en Dios ministrar esto ahorita, en el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, los tiempos que hoy experimentamos, mire, esto suena mucho a eslogan y suena mucho a noticia, pero verdaderamente los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos adversos y difíciles. Lo único que nos va a poder mantener y sostener en pie es nuestra relación con Dios. Es nuestra relación con Dios. Tú y yo tenemos que avanzar hacia la dimensión del Espíritu. Tenemos que procurar ser una iglesia más espiritual que almática, más espiritual que carnal. ¿Cómo? Haciendo morir lo que no corresponda al Espíritu en mi propia vida. Necesitamos buscar el rostro de Dios de una manera diferente. La dimensión del Espíritu tiene muchas bendiciones guardadas. Las vamos a estudiar todas, si no en este servicio, en el otro, y nos vamos a extender. ¿Cuántos anhelamos bendiciones grandes de parte de Dios? Te voy a decir algo. Lo sobrenatural ocurre en la dimensión de lo sobrenatural. No esperes ver lo sobrenatural si estás actuando carnalmente. Si actúo carnalmente, dice la Biblia que los frutos de la carne se manifiestan. ¿Cómo sería actuar carnalmente? Cualquier cosa que te aleje de la voluntad de Dios en el Espíritu. O tal vez últimamente has estado almático o almática, un poquito más tirado, con mucho respeto y con mucho amor a todas las hijas y siervas de Dios de esta casa. Porque tú tienes que saber que la mujer, en el diseño de Dios, tiene una mayor manifestación de alma que el hombre. El hombre es, no estoy diciendo inteligente, todos somos inteligentes. El hombre es más racional. El varón, la estirpe de varón,
es racional. Tiende a ser más. No, pues a veces hay hermanitas que también les gusta chillar, ¿va? Porque hay de todo, ¿va? También hay hermanos lloroncitos. Se les manifiesta su alma, pero tiene que ser sincronizada. Las siervas de Dios tienden a ser un poquito más. A ustedes les lleva un poco más de tiempo trabajar con su alma. Les es más difícil gobernar su alma que al varón. Es el diseño de Dios. En cambio, el hombre es un poco más parco, es un poco más objetivo, más 1 más 1, 2. No, mi amor, 1 más 1, 1 más 1, 1, ¿verdad? 1 y 1, y tú y yo somos 1. La matemática de Dios, ¿verdad? Ya no son 2, sino que son 1. 1 más 1, 1. Esa es matemática de Dios. Eso lo entiende el espiritual, ¿verdad? El carnal no, el carnal quiere 2 mujeres y un sueldito. Iglesia, necesitamos orar más. Iglesia, necesitamos ayunar más. Iglesia, necesitamos buscar el rostro de una manera diferente en el espíritu. Si estás experimentando problemas o situaciones adversas, examine cada uno su propia conducta y su propio caminar. Vamos a seguir viendo otras varias bendiciones. Mire, el pecado no permanece. Cuando soy un habitante de Jerusalén y soy un hombre espiritual, pues podré cometer una falta, por ejemplo, como lo hizo David, el dulce cantor. Una vez. Es lo que siempre hemos enseñado acerca del dulce cantor de Israel después de todas sus faltas, de todo lo que él eventualmente pudo o no pudo hacer. Errar se puede, y Dios es misericordioso y es grande, pero la premeditación, la alevosía, la ventaja, esa es una historia muy diferente. La iglesia de Cristo necesitamos, voy primero, una búsqueda diferente del rostro de Dios. Establece tus horarios de lectura, hermano, no lo pase por alto. Su tiempo de oración todos los días. Si quieres ver manifestaciones sobrenaturales sobre tu vida, vámonos. Eso está en la dimensión del Espíritu. Accesemos la dimensión del Espíritu con conducta de vida correcta delante de Dios. Y en la medida que nosotros busquemos ese nivel de espiritualidad, vamos a ver cumplidas las promesas de Dios y vamos a ver los milagros operativos que ocurren en la dimensión de lo sobrenatural. Porque yo no miro milagros a mi alrededor, pastor. ¿Será que no estás tal vez en la dimensión equivocada? Como que es película, ¿verdad? La dimensión desconocida. Y Dios te quiere llevar a Jerusalén. ¿Cómo acceso a Jerusalén, pastor? Ora, ayuna, lee tu palabra, permite que el Espíritu Santo transforme en la dimensión de lo espiritual. Mire, busque hermanos en la iglesia para relacionarse que sean del Espíritu. Los que son carnales, hágalos a un lado, porque tenemos que separarnos, amado hermano. Y los que actúan en la carne, empezar a actuar en el Espíritu. Y los que están almáticos, empezar a actuar en el Espíritu. Busque hermanos lindos en el Espíritu. Oremos que la gente con la que usted se interrelaciona, y a los hermanos que me ven por televisión, que tus amistades sean cristianas. A veces buscamos asociaciones con personas que no traen edificación a nuestra vida, hermanos, traen detrimento. El tiempo es muy corto y la venida del Cristo de la gloria muy próxima. Hoy estamos a tiempo para procurar buscar el rostro de Dios de una manera diferente. Que esta semana que viene sea tu semana. Mire, ayune todos los 5 días si puede. El que quiere buscar de Dios, hermano, la vez pasada ayunamos 20 días seguidos. Los primeros 3, 4, 5 cuestan. Después de eso te vas en el Espíritu. Ya ni te dice nada doña Tripa, ya está sujeta.
Se sujeta a Doña Tripa ahí y ahí se queda. Cuando termina los 20 días, Padre de la gloria, hermano, que no se le atraviese un chamuco porque usted quiere, porque su espíritu está fortalecido. ¿Cuántos nos apuntamos para ayunar, para buscar el rostro de Dios en oración y para una lectura de palabra fuerte de acá en adelante? Eso va a cambiar tu vida. Eso va a cambiar tu vida diametralmente. Los milagros ocurren en la dimensión de lo sobrenatural, pero para que eso ocurra tienes que estar ahí. ¿Cómo? Siendo un hombre de oración. Perdóneme, se lo voy a repetir 1000 veces. Siendo un hombre y una mujer de oración. Siendo un hombre y una mujer de ayuno. Siendo un hombre y una mujer de palabra. ¿Cuántos anhelamos ser la iglesia que dé la talla que nuestro amado Jesús pide? Gloria a Dios. Oremos entonces y que esa convicción llegue a tu corazón y que tu búsqueda de Dios cada día sea más vehemente, sea más poderosa. Cada día adhiérete más al Padre de la gloria y dile: Señor, ayúdame, auxíliame. Siendo hombres carnales, siendo hombres almáticos, no vamos a poder alcanzar las bendiciones de Dios que Él tiene destinadas para cada uno. Levanta tus manos y permíteme orar por ti. Padre, levanta tus manos y dile: si tú quieres tu compromiso con Dios, ese día tú con Dios. Yo solo te estoy dando el consejo. Ya la relación con Dios, ese ya es tu campo. Señor te dice: te necesito conmigo en oración. Eso te lo está diciendo tu Señor hoy. Acércate, te quiero bendecir. Acércate, te quiero bendecir con toda bendición de lo alto, pero te he extrañado. Eso dice tu Señor. Dile: Padre, dame la fuerza, el ahínco. Tal vez me he alejado, me he apartado un poco, Señor, no sé qué ha pasado, pero te anhelo, mi Dios. Y hoy quiero hacer un compromiso contigo y decirte: oh Señor, por favor, pon en mí el querer como el hacer, para alcanzar todas esas dádivas en el Espíritu, que pueda ser un morador, que pueda ser una moradora de Jerusalén, de la dimensión de lo espiritual, de la dimensión donde viene la manifestación plena, Señor, de tus sobrenaturalidades, de tus milagros, de tus prodigios, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, dile: Señor, pon en mí el querer como el hacer. Esta semana vas a empezar a orar de una manera diferente. Busca tu tiempo y tu horario. Esa es tu responsabilidad cristiana. Busca un tiempo de palabra. Busca un día, busca 2 días, busca una semana, busca el tiempo. Estás peleando en la carne y en el alma y se te olvidó pelear en el espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, danos la fortaleza para ser moradores de lo espiritual. Esos son los moradores de Jerusalén, son los moradores del espíritu. Y qué rico tener amigos en el espíritu. No carnales, no almáticos, no los que te llevan a tomar cerveza, no los que te llevan a esos lugares raros, no los que te meten en chisme, no los que te meten en contienda. No, los que te llevan a orar, los que te llevan al monte, los que te invitan, amado hermano, a leer la Biblia, los que te invitan a orar. Esos son los que necesitas en tu vida, no los chismosos, ni los que te llevan cautivo lejos de la casa de bendición de tu Dios. En el nombre de Jesús, pon en nosotros, mi Rey, el querer como el hacer, para poder ser hombres moradores de la dimensión de lo espiritual, la dimensión donde tú te manifiestas, Señor. Mire que Moisés fue sacado de Egipto y llevado al monte para ver la sobrenaturalidad de Dios, pero para eso tuvo que subir al monte. Esfuerzo. En el nombre del Señor Jesús, hoy sellamos este tiempo, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre.
Nos ponemos en tus manos, bendito Señor. Sé tú el que tome el control de nuestras vidas. Señor, pon el anhelo y el deseo de la lectura de la palabra. Pon en nosotros el anhelo y el deseo de la oración y el ayuno. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, llévanos a la dimensión del Espíritu. Enséñanos, Espíritu Santo. Guíanos para ser hombres y mujeres espirituales. Señor, te estamos esperando, mi Dios. Oh bendito Jesús, esta iglesia, esta casa, Fortaleza de Sión, anhela tu venida, mi Señor. Y nos estamos preparando, mi Dios. Estamos haciendo todo lo que podemos, mi Señor, para agradar tu corazón, mi Rey, para dar esa talla que tú pides, Señor. Anhelamos ser los moradores de Jerusalén, de la dimensión del Espíritu. Cuando eres un morador de la dimensión del Espíritu, Dios te usa como instrumento. Dios te empieza a usar. La gente empieza a ser bendecida a través de ti. Di conmigo: yo quiero ser una iglesia espiritual. Quiero dar la talla de una iglesia espiritual, de esa iglesia que tú anhelas, oh Señor Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, te bendigo y pido a Dios que te bendiga a ti, a tu familia, a tus generaciones, tus negocios, tu trabajo, ese proyecto de negocio nuevo que tienes. Mire, en la dimensión del Espíritu Dios da dádivas. Cuando Moisés levanta el báculo delante del mar, ¿cuánto nos acordamos de esa escena? Está Moisés delante y el gran mar. El mar tipificaba el límite humano, el límite terreno. La naturaleza le decía a Moisés y a Israel: hasta aquí llegaste. Me late que a alguien el enemigo le ha estado diciendo eso. Cuando Moisés se para delante del mar, ve la adversidad, pero la autoridad de Dios permitió que Moisés y el pueblo entero atravesaran en tierra seca, no quitando el mar de enfrente. Y esto me gusta ministrarlo. A mí eso me edificó y a mí me dejó una gran lección. Por eso es que cada vez que puedo le enseño. El Señor no quitó el mar. Dios es tan grande que hubiera podido: quiten el mar de aquí, pásenlo para otro lado. Y que ellos, el mar es la adversidad, pero no la quitó, la abrió. Quiere decir que muchas veces los problemas no van a desaparecer de enfrente de ti. Ahí van a estar los problemas que a veces usa el enemigo para limitarte. Pero no te preocupes del problema. En medio del problema, Dios te da la salida. En medio del problema, Dios te pasa. No lo va a quitar probablemente, porque a veces decimos: Señor, que se vaya el problema. No, el problema permanece. Pero en medio del problema, Dios te hace pasar en seco. Quiere decir que no importa lo difícil de la circunstancia, si Dios está contigo. Si eres un morador de Jerusalén, vas a ver en vez de un mar, una oportunidad de la manifestación de Dios a tu favor. Para aquel que estaba pensando: el pastor, ¿por qué no sabe los problemas que yo tengo? No, gracias, no los quiero saber. Pero Dios te va a hacer pasar en seco si tienes la fe suficiente de llegar a la dimensión del Espíritu, para creer que hay un Dios que puede abrir camino en medio de la adversidad. Así como cuando al Señor Jesús lo intentaron agarrar, usted se recuerda que ahí llegaban con palos a quererlo agarrar, y dice la Biblia que Él en medio de todos pasó. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje?
Todos al carabí, dice que el Señor Jesús solamente pasó así en medio, ¿ve? Y se quedaron peleando. ¿No se dieron cuenta que horas Él salió? En medio de ellos. Como tampoco el diablo, Jehová lo reprenda, vio cuando el pueblo pasó en seco como consecuencia del favor de la mano de Dios. ¿Pero por qué? Porque tenían un hombre en el Espíritu. Y el pueblo aprendió a creer en las promesas de Dios. A veces las promesas las pensamos con nuestra mente terrena, pero en la dimensión del Espíritu nada tiene lógica. Pero Dios obra a tu favor. Padre, hoy hablamos palabra de bendición obrando a favor de este pueblo, mi Dios. Que todo anhelo en el corazón conforme a tu voluntad, Señor, por favor sea dado a cada uno de ellos. Que los anhelos y las promesas vengan sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.